de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Me acompaña el pastor Orlando González. Qué alegría poderles saludar y les invitamos a tener una palabra de oración. Dios eterno, desciende sobre cada uno de nosotros y al gustar de tu palabra y del mensaje de hoy, podamos sentir el toque renovador del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro video anterior estuvimos hablando acerca de cómo los peregrinos comenzaron a establecerse en lo que se conoce hoy como los Estados Unidos de Norteamérica. Cómo comenzaron a hacer esas colonias y cómo se desarrolló lo que hoy se conoce como la Constitución de los Estados Unidos, donde se respeta el derecho a la libertad religiosa. Hoy nos aventuraremos al capítulo 18, donde habla de una de las grandes doctrinas en la Biblia y una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia. Esa doctrina es la de la segunda venida de Cristo. Y esto completa la obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo moró en una región y sombra de muerte, le es dada ahora una valiosa esperanza, una esperanza inspiradora, de alegría, con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacerlo volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apresuradamente del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido, que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevarlos al paraíso perdido. Hubo santos desde los tiempos antiguos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como hacia la consumación de sus esperanzas. Uno de esos personajes extraordinarios es Enoc, que se contó entre la séptima generación descendiente de los que moraran en el Edén y que por 3 siglos anduvo con Dios en la tierra. Pudo contemplar desde lejos la venida del libertador. En Judas 16:15 dice: He aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicios sobre todos. El patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable: Pues yo sé que mi Redentor vive y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos lo mirarán, y ya no como extraño. La venida de Cristo, que ha de inaugurar el reino de justicia, ha inspirado los más sublimes y conmovedores acentos de los escritores sagrados. Los poetas, los profetas de la Biblia hablaron de ella con ardientes palabras de fuego celestial. El salmista cantó el poder y la majestad del Rey de Israel. Desde Sión, perfección de la hermosura, ha resplandecido Dios. Vendrá nuestro Dios y no guardará silencio. Convocará a los altos cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Alégrese en los cielos y gócese la tierra delante de Jehová, porque viene, sí, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 50, Salmo 96 y más. El profeta Isaías dice: despertad y cantad, vosotros que moráis en el polvo,
porque como el rocío de hierbas es tu rocío, y la tierra echará fuera a los muertos, vivirán tus muertos. Los cadáveres de mi pueblo se levantarán. Tragado ha la muerte para siempre, y Jehová el Señor enjugará las lágrimas de sobre todas las caras, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehová así lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Isaías capítulo 26, 19 y capítulo 25, versos 8 y 9. Habacuc también, arrobado en la santa visión, vio la venida de Cristo. En el libro de Habacuc, el capítulo 3, el versículo 3 al 13, lo describe de la siguiente manera: viene Dios desde Temán y el Santo desde el monte Parán. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como fuego. Se para y mide la tierra. Echa una mirada y hace estremecer a las naciones. Se esparcen también como polvo las montañas sempiternas. Se hunden los collados eternos. Suyos son los senderos de la eternidad, para que cabalgues sobre tus caballos, sobre tus carros de salvación. Te ven las montañas y se retuercen en angustia. El abismo da su voz y levanta en alto sus manos. El sol y la luna paran en sus moradas. A la luz de sus flechas pasan adelante, al brillo de su relumbrante lanza. Sales para la salvación de tu pueblo, para la salvación de tu ungido. Es interesante notar cómo los profetas se expresan acerca de la venida de Jesús. Cuando el Señor estuvo a punto de separarse de sus discípulos, los consoló en su aflicción asegurándoles que volvería. Él dijo en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararles lugar, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. En Mateo 25, versos 31 y 32, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y delante de él serán juntadas todas las naciones. Los ángeles que estuvieron en el monte de los olivos después de la ascensión de Cristo repitieron a los discípulos la promesa de volver que él les hiciera. Hechos capítulo 1 versículo 11 lo reafirma: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá del mismo modo que le habréis visto ir al cielo. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, el apóstol Pablo, hablando por inspiración, asegura: el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios. Y lo reafirma Apocalipsis 1:7, a través del profeta de Patmos, cuando dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En torno a su segunda venida se agrupan las glorias de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que había habido desde la antigüedad, según Hechos capítulo 3, verso 21. Entonces será quebrantado el poder del mal que tanto tiempo duró. El reino del mundo vendrá a ser el reino de nuestro Señor
y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Será manifestada la gloria de Jehová y la verá toda carne juntamente. Jehová hará crecer justicia y alabanza en presencia de todas las naciones. Él será la corona de gloria y la diadema de hermosura para el resto de su pueblo. Isaías 40, Isaías 61, Isaías 28. Entonces, el reino de paz del Mesías, esperado por tan largo tiempo, será establecido en toda la tierra. Jehová ha consolado a Sión, ha consolado todas sus desolaciones y ha convertido su desierto en un Edén y su soledad en un jardín de Jehová. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón ya no será más llamada Azuba, y tu tierra en adelante no será llamada asolamiento, sino que será llamada Jepsiba, mi deleite en ella, y tu tierra Beula, que significa casada. De la manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Fueron las palabras de Isaías 51, de Isaías 53 y 62. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos de que volvería, iluminó el porvenir para los discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que apenas no podían apagar ni siquiera las pruebas, ni siquiera podían disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, desterraban a sus amados que habían esperado vivir para ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección, que había de verificarse cuando viniese el Señor. Entonces los que hubiesen muerto en Cristo resucitarán y juntamente con los vivos serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y así dijo, estaremos siempre con el Señor. Consolados pues los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. En la peñascosa isla de Pasmos, el discípulo amado oyó la promesa: ciertamente vengo en breve. Y su anhelante respuesta expresa la oración que la iglesia exhaló durante toda su peregrinación. Ven, Señor Jesús. Desde la cárcel, la hoguera y el patíbulo, donde los santos y los mártires dieron testimonio de la verdad, llega hasta nosotros a través de los siglos la expresión de su fe y esperanza. Estando seguros de la resurrección personal de Cristo y por consiguiente de la suya propia, a la venida de aquel, como dice uno de estos cristianos, ellos despreciaban la muerte y la superaban. Estaban dispuestos a bajar a la tumba, a fin de que pudiesen resucitar libertados. Esperaban al Señor, que debía venir del cielo entre las nubes con la gloria de su Padre, trayendo los justos al reino eterno. Los valdenses acariciaban la misma fe. Wycliffe aguardaba la aparición del Redentor como la esperanza de la iglesia. Lutero declaró: estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado.
Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. Este viejo mundo no está lejos de su fin, decía Melanchthon. Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos. Y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, dice. Debemos buscarle, contemplarle hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud. ¿No llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Decía Knox, el reformador escocés. ¿Y no ha de regresar por ventura? Sabemos que Él volverá, y esto con prontitud. Ridley y Latimer, que dieron su vida por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. Ridley escribió: el mundo llega sin duda a su fin. Así lo creo, y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador, Cristo, con Juan, el siervo de Dios, y digamos: ven, Señor Jesús, ven. El pensar en la venida del Señor, decía Baxter, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos el desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos con cuánto ardor los creyentes esperaban y oraran por la segunda venida de Cristo, cuando esta completa y definitiva victoria será alcanzada. Ese es el día en que todos los creyentes debían desear con ansia, por ser el día en que habría de quedar consumida toda la obra de su redención, cumplidos todos sus deseos y todos sus esfuerzos de sus almas. Apresura, oh Señor, ese día bendito. Tal fue la esperanza de la Iglesia Apostólica, de la Iglesia del Desierto y de los reformadores. No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Jesús decía: habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Lucas 21:25. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Marcos capítulo 13, versículos 24 al 26. El revelador describe así la primera de las señales que iban a aparecer en el segundo advenimiento. Apocalipsis 6, versículo 12, dice: fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se le llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en las Islas de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña, en Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción
fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno e inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60.000 personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra. Luego volvió en una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre su nivel ordinario. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general, pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después, estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiestas en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y de espanto, golpeándose la cara y el pecho y gritando: ¡Misericordia! Llegó el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente, muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares, a las imágenes y a los sacerdotes, y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía: el oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente eran las circunstancias de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de las Olivas, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería cortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras cientos acontecimientos que habían de proceder su venida, y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos eventos. Marcos
13:24 dice: en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo, desde hacía casi un cuarto de siglo después de esta persecución. Según las palabras de Cristo, el sol debería de oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único o casi único en su especie, por lo misteriosa del hasta ahora inexplicado fenómeno en que se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1798. Inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. Un testigo ocular que vivía en Massachusetts describe el acontecimiento del siguiente modo: por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se nubló. Las nubes fueron espesándose y el seno de la oscuridad que ostentaban brillaron relámpagos. Se oyeron truenos y cayó un leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se atenuaron y, revistiendo un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles, al punto que no parecía ser de nuestra tierra. A los pocos minutos, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas, las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo. El carpintero dejaba las herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos. No parecía sino un huracán fuera a desatarse por toda la región, o que el día del juicio estuviera inminente. El doctor N. Whittaker, pastor de la iglesia del Tabernáculo en Salem, dirigió cultos en la sala de reuniones y predicó un sermón en el cual sostuvo que la oscuridad era sobrenatural. Otras congregaciones también se reunieron en otros puntos. En todos los casos, los textos de los sermones improvisados fueron los que parecían indicar que la oscuridad concordaba con la profecía bíblica. La oscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las 11 de la mañana. En la mayor parte del país fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué hora era ni por el reloj de bolsillo ni por el reloj de la pared. Tampoco pudo comer ni atender a los quehaceres de la casa sin una vela prendida. La profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes a la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial, la cual, vista de las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto,
casi impenetrable para sus rayos. Un testigo ocular de la escena dijo: no puedo sustraerme en aquel momento a la idea de que si todos los cuerpos luminosos del universo hubiesen quedado envueltos en impenetrable oscuridad o hubiesen dejado de existir, las tinieblas no habrían podido ser más intensas. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse, parecía en sangre. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día oscuro. Desde el tiempo de Moisés no se ha registrado jamás periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor expresadas por el profeta Joel 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2 versículo 31. Habrán otras señales en la cual expresan la cercanía de la venida de Jesús. Pero de eso estaremos hablando en nuestro próximo episodio. Mis queridos amigos, las profecías predichas en la palabra de Dios y expresadas en la voz de nuestro Señor y Salvador nos indican que estamos a las puertas de su venida gloriosa. Ven, prepárate para el encuentro con nuestro Dios. Oremos. Amoroso Padre, en cuya presencia estamos. Señor, gracias por la promesa bendita de tu segunda venida. Señor, ven pronto. Amén. Y permítenos, Señor, poder estar de parte de aquellos que digamos: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ven, Señor Jesús, en el nombre tuyo glorioso. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.